Buenos días, mis hermanos. Dios me los bendiga. Vamos a seguir aquí escudriñando el Evangelio San Juan. Aquí nos dice en Mateo capítulo 14, versículo 3, dice: es que Herodes había hecho arrestar y encarcelar a Juan. Lo hizo por causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe. Marcos capítulo 6, versículo 17. Es que por causa de Herodías, Herodes había mandado arrestar a Juan y lo había hecho encarcelar en la cárcel. Herodías era esposa de Felipe, hermano de Herodes, pero Herodes se había casado con ella. Lucas capítulo 3, versículos 19 hasta el 20. Dice: además reprendió a Herodes el gobernante porque tenía por mujer a Herodías, la esposa de su hermano, y también por todo lo malo que había hecho. Juan ya reprendía a la gente que hacía las cosas incorrectas. Versículo 20. Pero Herodes a todas sus malas acciones añadió otra: metió a Juan en la cárcel. Mire que el malvado, cuando es realmente bastante malo, no le hace caso al cristiano, sino más bien sigue haciendo las cosas y hasta peores cosas. Juan capítulo 3, versículo 28. Dice: ustedes mismos me oyeron decir claramente que yo no soy el Mesías, sino uno que ha sido enviado delante de él. Juan capítulo 2, versículo 20. Y él contestó claramente: yo no soy el Mesías. Juan capítulo 3, versículo 35 dice: el Padre ama al Hijo y le ha dado poder sobre todas las cosas. Mateo capítulo 1, versículo 27. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce realmente al Hijo sino el Padre. Miren, nadie conoce realmente al Hijo sino al Padre. ¿Por qué? Porque dice el Padre, y nadie conoce realmente al Padre sino el Hijo, y aquellos a quien el Hijo quiera darlo a conocer. ¿Por qué Jesús dice que nadie conoce realmente al Hijo sino el Padre, y nadie conoce realmente al Padre sino al Hijo, y aquellos a quien el Hijo quiera dárselo a conocer? ¿Qué significa? Significa que Dios se manifestó a través de su palabra, o sea, a través de su Hijo, porque la palabra de Dios es el Hijo de Dios. ¿Sí? ¿De dónde salió el Hijo de Dios? De su boca, de su aliento. La palabra de Dios que le dio a Moisés, que fueron los 10 mandamientos, esa cobró vida. Ese espíritu que se movía sobre las aguas, en Génesis capítulo 1, versículo 2 hasta el 3, ese espíritu tomó vida. Ese espíritu había venido en el principio había venido en un pergamino o en piedras que se lo dio a Moisés, los 10 mandamientos. El que obedecía a esa palabra obedecía a Dios, porque eran el mismo, era la palabra de Dios. Pero después Dios vio que eso era imperfecto. Entonces, ¿qué hizo? A esa piedra, que es Jesucristo, le dio vida. Su palabra le dio vida a su palabra. Como era la palabra de Dios la que se engendró en una mujer, entonces esa palabra hablaba cosas de Dios, lo que Dios le decía y lo que Dios le ordenaba. Como yo le puedo ordenar a mi palabra que le pida el favor a una persona y me haga aquel favor. Y la persona va y me hace el favor. Va y me hace el favor. Pero le está obedeciendo a mi palabra y a mí. Porque yo he ordenado a mi palabra
que le diga a esa persona. Así pasa con Jesús y Dios. Por eso Jesús dijo, mi Padre y yo uno somos. ¿Por qué? Porque uno es la palabra y el otro es Dios. ¿Sí? Lucas capítulo 10, versículo 22. Dice, mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo. Y aquellos a quien el Hijo quiera darlo a conocer. ¿Por qué dice que aquellos que el Hijo quiera darlo a conocer? Porque no hay otro. No hay otro. Jesús y Dios son el mismo. Son el mismo. Mi Padre y yo somos uno solo. ¿Sí? El Espíritu del Señor está sobre mí. Escuche lo que Jesús mismo dijo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Porque el Espíritu del Señor bajó sobre ese cuerpo. Y ese cuerpo, ¿quién le puso el nombre a ese cuerpo? Dios. Dios le dijo a María por medio del ángel. Le pondrá por nombre Jesús, que significa el Salvador del mundo, o que significa Dios con nosotros. Después nos envía a Juan capítulo 4, versículo 5. Dice, de modo que llegó a un pueblo de Nazaret, de Samaria, que se llamaba Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado en herencia a sus hijos José. Génesis capítulo 33, versículo 19. Por cierta monedas compró un terreno a los hijos de Amor, el padre de Siquén, y allí puso su campamento. Josué capítulo 24, versículo 32. Los restos de José que los israelitas habían traído desde Egipto fueron enterrados en Siquén, en el terreno que Jacob había comprado por cierta moneda de plata a los hijos de Amor, el padre de Siquén, y que luego pasó a ser propiedad de los descendientes de José. Mire que aquí la Biblia los explica cuando uno escudriña la palabra bien escudriñada. Juan capítulo 4, versículo 9. Pero como los judíos no tenían trato con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo es que tú siendo judío, me pides agua a mí, que soy samaritana? Esdras capítulo 4, versículo 1 hasta el 5. Hasta el 5 dice, cuando los enemigos de Judá, de Benjamín, supieron que los que habían vuelto del desierto estaban reconstruyendo el templo del Señor, Dios de Israel. Versículo 2. Fueron a ver a Zorobabel, a Josué y a los jefes de las familias y le dijeron, permítenos ustedes que les ayudemos a construir la construcción, porque nosotros, como ustedes también, hemos recurrido a su Dios y le hemos ofrecido sacrificios desde el tiempo de Asar-Adón, rey de Asiria, que nos trajo hasta aquí. Versículo 3. Pero Zorobabel, Josué y los otros jefes de familia israelita le respondieron, no podemos reconstruir junto con ustedes el templo de nuestro Dios, lo tenemos que reconstruir nosotros solos para el Señor, Dios de Israel, pues así nos lo ordenó Ciro, el rey de Persia. Versículo 4. Entonces la gente de la región se dedicó a desanimar a la gente de Judá y ya no dejarlos construir. Vea que eran enemigos del Antiguo Testamento.
Versículo 5. Además, sobornaron a ciertos funcionarios del gobierno, y estos se opusieron a sus propósitos durante todo el tiempo que Ciro fue rey de Persia y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. En Nehemías capítulo 4, versículo 1 hasta el 2. Cuando Sanballat supo que estábamos reconstruyendo la muralla, se indignó, enfurecido, comenzó a burlarse de los judíos. Versículo 2. Diciendo ante sus compañeros el ejército de Samaria, que se creen estos judíos muertos de hambre. ¿Acaso piensan que se les va a permitir ofrecer sacrificios otra vez? ¿O que podrán terminar el trabajo en un día? ¿O que de los montes de escombros van a sacar nuevas las piedras que se quemaron? Juan capítulo 4, versículo 10 hasta el 14. Versículo 10 hasta el 14. Dios da a quienes. Versículo 14. Dice: Jesús le contestó: si supieras lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pidieras a él y él te daría agua viva. Mire lo que dice Dios, mire lo que le dice Jesús a la samaritana. Se declara que él es Dios. Se le declara que él es Dios. Dice: si supieras lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo, vea, y quién es el que te si supiera que él era Dios, y supiera que él fuera Dios, usted le pediría a él. Vea lo que le está diciendo. Así está declarando que él es Dios en el cuerpo. Dios da. ¿A quién es el que te está pidiendo agua? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Es el único que la puede dar, es Dios. O el Hijo de Dios, que es su palabra. Versículo 11. La mujer le dijo: Señor, ni siquiera tiene con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde vas a darme agua viva? Versículo 12. Nuestros antepasados Jacob nos dejó este pozo del que él mismo había y del que bebían también sus hijos y sus animales. ¿Acaso eres tú más que él? Versículo 13. Jesús le contestó: todos los que beben de esta agua volverán a tener sed, pero el que beba del agua, versículo 14, pero el que beba del agua que yo les daré nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo les daré se convertirá en el manantial de agua viva que brotará dándole vida eterna. Aquí Jesús le estaba diciendo que el agua que él le iba a dar era una agua viva. ¿Qué quiere decir? Le daría su espíritu. Todo aquel que tiene el espíritu de Dios es como una fuente de agua viva que sacia a las demás personas de esa agua. Los sacia de bondad, los sacia de su espiritualidad, aunque habrán muchos que se irán en contra de esa agua, porque aunque encuentren dulce esa agua y sabrosa, no la van a querer. Muchos no quisieron a Jesús. Comían de esa agua. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios le hacía milagros por medio de Jesús. Pero no creían en esa agua. Esa agua viva. No creían, aunque veían sus milagros.
Isaías, mire que nos envía Isaías. Isaías capítulo 44, versículo 3. Dice, porque voy a hacer que corra agua en el desierto, arroyos en la tierra seca. Yo daré nueva vida a tus descendientes. Les enviaré mi bendición. Les enviaré mi bendición. Mire que dice que Él va a hacer de esa tierra estéril una tierra fértil. Él no estaba hablando de la tierra que él creó. Él estaba hablando de la tierra del cuerpo de nosotros. Que lo iba a purificar. Que iba a ser una tierra fértil para aquellos que creyeran en Él. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Mi pueblo ha cometido un doble pecado. Me abandonaron a mi fuente de agua viva y se hicieron sus propias cisternas, pozos, pozos rotos que no conservan el agua. Se hicieron su cisterna. ¿Qué significa? Que mucha gente predica mentiras. Mucha gente predica mentiras y prefieren seguir esa mentira a la verdad. Prefieren renunciar a Dios a la verdad. Creerle a la gente que a la palabra de Dios. Lo que Álvaro le está enseñando es la palabra de Dios escudriñada. Porque la Biblia no es de interpretarla. Ella se interpreta sola. Porque escudriñándola, ella va cobrando vida. Ella va cobrando vida. Eso es como, la Biblia es como un rompecabezas. Cuando ustedes están armando un rompecabezas, que pongamos que sea un toro, usted van dando de cuenta que la imagen va cobrando vida. Va mostrando la imagen. Va mostrando la imagen a medida que usted va formándolo. Así pasa con el Señor. A medida que Él no va formando a nosotros, nosotros vamos cobrando vida. Vamos dejando la mentira, la envidia, el rencor, la avaricia, el chisme. Y solamente hay amor en nosotros. Juan capítulo 7, versículo 37 hasta el 39. El último día de la fiesta era el más importante. Aquel día Jesús, puesto de pie, dijo con voz fuerte: si alguien tiene sed, venga a mí, y el que cree en mí, que beba, como dice la Escritura, del interior de aquel correrán ríos de agua viva. Del interior de aquel correrá ríos de agua viva. O sea, lo llenaría del Espíritu Santo. Mostraría su poder a través de esa persona. Si esa persona realmente cree en el Señor ciegamente. Nosotros debemos de creer en el Señor ciegamente, sin verlo. No es que nos digan, esta imagen es de Cristo, y ya nosotros por medio de esa imagen la vamos a venerar o adorar. Ya eso es pecado mortal. Porque Dios quiere que los creamos en Él sin verlo. El apóstol Pablo, en la carta del apóstol Pablo dice, no me acuerdo el versículo en este momento, pero dice: ustedes han creído en Jesucristo sin haberlo visto. ¿Sí ve? De nosotros tenemos que creerlo. Lo que Dios quiere es que nosotros creyamos en Él ciegamente. Que creamos que Él hizo el cielo y la tierra. Que creamos que Él resucitó a Lázaro. Que creamos que Él perdonó a María Magdalena. Que creamos que Él defendió a José de las tentaciones de la fornicación o del adulterio. Que creamos que Dios libró a Moisés y al pueblo de Israel del pueblo de Egipto. Eso quiere Dios, que creamos en su poder, que creamos en su gloria, que lo ha demostrado de muchas maneras, que creamos que Juan y Pedro levantaron un paralítico frente a la iglesia, no dentro de la iglesia, fuera de la iglesia estaba el paralítico. ¿Ve? Entonces, la iglesia verdadera de Dios es creada por Dios.
siempre se lo he enseñado porque quiero enseñarles la verdad. No, con eso no quiero decir que no vayan a la iglesia hecha por piedras, ¿sí? O de material. No, lo que quiero decir es que la verdadera iglesia que nosotros debemos adorar a Dios es nuestro cuerpo. Porque nuestro cuerpo no fue creado por nosotros mismos. O dígame alguno si alguno de ustedes ha resucitado por su propio poder. O dígame usted si alguno de ustedes ha hecho alguna cosa buena por su propia voluntad. No, esa voluntad se la da Dios. Esa sabiduría se la da Dios. Todas esas cosas que nosotros hacemos buenas es porque viene por medio de un espíritu. Dios le mandó a decir a un rey por medio de un profeta: dígale al rey que no es su caballería, que no es su fuerza la que le va a dar la victoria, sino mi espíritu. ¿Sí ve? Entonces es el Espíritu de Dios quien lo hace todo, quien lo realiza todo. Él decide quién sufre y quién no sufre. ¿Y quiénes son los que no sufren? Porque dice Dios en una parte de la Sagrada Escritura, dice: amé a Jacob y aborrecí a Esaú. ¿Por qué? Porque Dios ya conoce desde el vientre de nuestra madre, antes de nacer, qué persona nosotros vamos a ser. También conoce si esa persona que nace pecadora, porque el profeta David dijo el profeta David dijo, en pecado me concibió mi madre. Mire que nosotros nacemos en pecado, pero Dios conoce si ese pecador que nace se va a convertir en él o no. Entonces, si él ve que ese pecador que nace no se va a convertir en él, entonces Dios, ahí se cumple la palabra donde dice: aborrecí a Esaú y amé a Jacob. ¿Por qué? Porque Dios ya nos conoce antes de nacer. Antes de crearnos, ya sabe qué personas vamos a ser. ¿Sí ve? ¿Y a dónde nos mostró Dios en la humanidad si Él tenía poder viniendo Él mismo? En Malaquías capítulo 1, versículo 1, versículo 2, dice claramente: yo, el Señor, dice, voy a enviar a mi mensajero. Dice: voy a enviar a mi mensajero para que me arregle el camino. Porque yo, el Señor, al que ustedes están esperando, voy a entrar a su templo. ¿Qué quiere decir? Voy a entrar a su pueblo. Voy a entrar a la tierra. Voy a ir a la tierra. Él no estaba hablando del templo hecho por los hombres. No, él estaba hablando del templo creado por él, o sea, la tierra. La tierra. Yo, el Señor, voy a ir a la tierra. Pero primero voy a enviar a Juan para que me arregle el camino. Pero Juan va a ir con el nombre de Juan, pero va a ir con el poder, con el espíritu del profeta Elías. O sea que el que estaba actuando, el que estaba hablando por medio del nombre de Juan, era el profeta Elías. Jesús lo declara en uno de los evangelios. Dice: si ustedes lo quieren entender y lo quieren creer, el profeta Juan era el profeta Elías. ¿Ven? Entonces vamos a poner lo mismo. El profeta Jesús no era el profeta Jesús, era Dios. Era Dios. Así como Elías vino con el nombre de Juan, así vino Dios en el nombre de Jesús. ¿Sí ven? Claramente. Y se lo dice a la samaritana, claramente. Si supieras lo que Dios da, tú le pedirías a Él y Él le tendría agua viva. Vea que le dice: si supieras lo que Dios da, ¿qué quiere decir? Si supieras que yo soy Dios, tú me pedirías a mí y yo te daría a ti agua viva. O sea, mi espíritu. ¿Sí ve, hermano? Mi espíritu. Entonces nos envía versículo 39. Dice: con esto Jesús quería decir que los que creyeran en Él
recibirían el Espíritu. Mire lo que hablo de ellos. Recibirían el Espíritu. Y es que el Espíritu todavía no estaba, porque Jesús aún no había sido glorificado. O sea, cuando Jesús resucitara, enviaría su Espíritu sobre toda carne. Entonces nadie puede decir que no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque cuando Jesús resucitó, nos envió su Espíritu para que todos lo conociéramos. Todos conocen que existe un Dios. Que no quieran creer en su poder es otra cosa. Pero ellos saben que existe un Dios. Esos que dicen que son ateos, ellos saben que existe un Dios. Porque para eso su Espíritu está en ellos. Lo único que no actúan conforme a su espíritu, sino conforme al espíritu del mal. Porque nosotros, cuando empezamos a actuar de una manera incorrecta, el espíritu de Satanás también toma nuestro cuerpo. Por eso mucha gente actúa con maldad, pero después se arrepienten y el Espíritu de Dios empieza a orar en ellos. Cuando un hombre se arrepiente, se bautiza en el nombre de Jesucristo, su Espíritu empieza a actuar en esa persona. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios lo va haciendo crecer materialmente y espiritualmente. Lo absorbido, lo espiritual empieza a absorberse lo material. O sea, empieza a absorberse el pecado y empieza a salir la gloria de Dios. O sea, empieza a salir la verdad. Empieza a salir a la luz la gloria de Dios. El profeta David dijo: Señor, tú eres mi gloria. Lo mismo digo yo: Jesús, tú eres mi gloria, tú eres mi Señor. Yo creo en tu poder. Yo creo que tú salvaste al pueblo de Israel por medio de Moisés. Yo lo creo. Yo creo que Jesús salvaste a José del adulterio. Yo creo que tú salvaste a Daniel del pozo de los leones. Yo lo creo. Yo creo y sin verlo. Lo creo porque la palabra lo dice y yo creo en su palabra. Además, él me dice en uno de los evangelios, dice: escudriñad las escrituras porque de ella encontrará la salvación. Yo le hice caso ¿a quién? A Jesús, porque Jesús me lo dice. Porque de ella está la salvación. Pero si la escudriñamos y la ponemos en práctica y la enseñamos a nuestros hermanos a obedecerla. Y dice la palabra: a destiempos y a tiempo, o sea, en todo momento. Que Dios me lo bendiga, hermanos, y quedamos en Juan capítulo 4, versículo 44. Estamos escudriñando todavía el Evangelio San Juan. Dios me lo bendiga.